continuando entonces con la programación que aparece en el syllabus. A propósito, anoche le subí yo el syllabus modificado por la semana de consolidación del aprendizaje, y ahí viene entonces la fecha definitiva, cómo vamos a continuar después de esa semana. Y además, esta clase se la subí también ayer. Entonces, hoy día vamos a hablar principalmente de replicación y también de transcripción de la información génica. En general, estos dos procesos, tanto replicación como transcripción, ¿en qué momento de la vida de la célula sucede? ¿Cuál, Catalina? ¿Proliferación cuándo? ¿Cuál de los dos procesos? Los dos. Siempre hay que proliferación, hay replicación y transcripción. Y si no hay proliferación, no hay transcripción ni hay replicación. Ya. Es decir, cuando hay proliferación, hay replicación y hay transcripción. Totalmente de acuerdo. Y cuando no hay proliferación, ¿qué pasa con estos dos procesos? ¿Disminuye los dos? ¿O disminuye uno de ellos? Ya, pero me gustaría ver no con signo de interrogación, sino con afirmativo. Porque si lo pones con signo de interrogación, como que dudas. ¿Y qué pasa con la replicación entonces, Catalina? ¿Ves que disminuya? No hay. Siempre replicación está asociada a proliferación. Cuando una célula se estimula a proliferar, tiene en un momento, durante la interfase, tiene que replicar su material genético. Siempre. Si no hay proliferación, no hay replicación. Lo que sí puede haber es reparación. Pero reparación significa solamente, por el sistema de reparación que tenemos nosotros, corregir lo que está dañado. Y eso no es proliferación, eso es síntesis de DNA. ¿Ya? Entonces, la replicación como tal, que replicación por definición es duplicar la información genética, ¿no es cierto? Copiar toda la información. Eso solamente cuando hay proliferación. Reparación puede suceder en cualquier momento de la célula, proliferando o no proliferando. Y transcripción sucede siempre. Siempre hay transcripción, ya sea en células que estén proliferando o en células que no estén proliferando. ¿Está más claro? Entonces, como hablamos recién, la replicación entonces siempre está asociada a proliferación. Hay una etapa que justamente se llama fase S, desde donde se activa la proliferación. Y finalmente entonces en la mitosis es donde la célula se va, al final de la mitosis la célula se divide en dos. Si las células no están proliferando, no hay replicación. Pero si las células no están proliferando, sí puede haber reparación. Y eso significa, como les decía yo, síntesis de DNA, pero no replicación. Replicación es duplicar la información genética. Las características generales de la replicación, para recordar un poco lo que vimos el año pasado, porque ahora vamos a tocar algunos aspectos de la replicación, pero la base, ¿no es cierto?, la vimos nosotros el año pasado. Características generales de replicación. Vamos analizando. El DNA en eucarionte tiene muchos orígenes de replicación y también una síntesis bidireccional. En general, cuando uno habla de la replicación,
hay una diferencia aquí con los procariontes. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí en esta primera oración entre eucariontes y procariontes? Hablando de proceso de replicación, ¿cuál es la diferencia? Muchos orígenes de replicación en eucarionte, un solo origen de replicación en procarionte. Perfecto. Eso está correcto. Y en ambos, la síntesis es bidireccional. Por eso dice, y también una síntesis bidireccional, porque en procarionte también es bidireccional. El DNA de procarionte demora unos 20 a 30 minutos en duplicarse, mientras que en humanos aproximadamente 8 horas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta diferencia entre la duplicación en procarionte y eucarionte? Pero aquí esas 8 horas estamos pensándola en células de eucarionte. ¿Ya? Si nosotros tenemos células de cultivo, por ejemplo, la fase S demora, dependiendo del tipo de célula, entre 6 a 8 horas. Por las condiciones también en que uno tenga célula en cultivo. ¿Por qué creen ustedes esa diferencia que tenemos entre procarionte y eucarionte en cuanto al tiempo que se demora en duplicar el material genético? ¿Cuáles podrían ser las causas? Ustedes pueden pensar. Uno, el número de horquillas de replicación, ya, pero si fuera así, por solamente el número de horquillas de replicación, uno podría pensar que es más rápido en eucarionte, porque tenemos muchas más horquillas, sin embargo, es mucho más lento. Afortunadamente, además, son bastantes horquillas de replicación, porque si no, se demoraría muchísimo más si cada cromosoma tuviera una sola horquilla de replicación. Ahí sería muchísimo más lento. ¿Por qué tanta diferencia entre procarionte y eucarionte? Si nosotros comparamos y vemos un cromosoma de procarionte y vemos nuestro DNA, ¿qué es lo que pasa? No, no es por la doble hebra, los dos tienen doble hebra. Procarionte y eucarionte, el DNA es doble hebra. Se están ahogando en una gota de agua. La respuesta es sencilla. El genoma de procarionte, por ejemplo, Escherichia coli, y el genoma de nosotros. Si los ponemos ahí por la cantidad, nosotros tenemos muchos más cromosomas, tenemos muchísima más información. Por lo tanto, aunque las velocidades fueran idénticas, igual se demoran mucho más en duplicar toda la información genética de eucarionte, porque tenemos muchísima más información. Ahora, si nosotros pensamos además en la complejidad, el DNA de procarionte está desnudo. Entonces, es más fácil que avance la horquilla. En el nuestro, el DNA es más complejo porque tenemos nosotros las histonas que tienen que disociarse y volverse a asociar.
Entonces ahí puede que si nosotros lo medimos por número de bases copiados, también es un poco más lento. ¿Se fijan? Entonces es comprensible que haya esa gran diferencia en tiempo. Pero además, fíjense que esto es muy interesante, porque si nosotros tenemos células en cultivo y medimos cuánto dura un ciclo celular completo, entre 20 y 24 horas. Pero si nosotros medimos el tiempo en que se replica material genético en células embrionarias, disminuye muchísimo el tiempo. Una célula embrionaria, por ejemplo, si pasamos de 2 blastómeros a 4 blastómeros o 8 blastómeros, ¿ya? Es un tiempo aproximado como si se estuviera replicando casi en un procarionte. Más o menos cada 15, 20 minutos se produce la división en los primeros momentos del desarrollo embrionario. Y aquí esa gran diferencia ahora entre las células en desarrollo embrionario y las células ya diferenciadas que nosotros tengamos en cultivo. Si sacamos, por ejemplo, células de un tejido, la colocamos a proliferar, ya esas demoran la fase S aprox 8 horas, pero células embrionarias demoran la fase S aprox 20, 25 minutos. La cantidad de ADN es la misma. ¿Cómo explicamos ahora esa gran diferencia en el tiempo? De pasar a horas a pasar a minutos. O igual, también está asociado en la etapa embrionaria, también está asociado con histona y no histona. Igual, a medida que se está replicando, se van uniendo. No. ¿Saben por qué? Porque si en células que tenemos nosotros en cultivo, por decir un número, vamos a tener 1000 orígenes activados, 1000 orígenes de replicación activados, la célula embrionaria son muchísimos más, prácticamente un origen está al lado del otro origen. Entonces aumentan muchísimo los orígenes de replicación y eso hace que disminuya el tiempo en que se demora en replicar el material genético. Y ahí, además, en esos estados prácticamente no hay G1 ni G2. Solamente replica, se divide, replica, se divide, replica, se divide. ¿Ya? Entonces G1 y G2 desaparecen en estos primeros momentos del desarrollo embrionario. Y eso hace entonces que el tiempo sea mucho menor. Interesante, ¿eh? Bueno, después, tercero dice, durante la replicación, el nuevo DNA se asocia inmediatamente con histonas. Se encuentra como cromatina. Por supuesto, ¿no es cierto? Siempre, por lo tanto, ¿qué implica eso? Si se han obtenido fotografías de microscopio electrónico en que se han logrado obtener horquillas de replicación, ¿ya? O origen incluso de replicación, y inmediatamente aparecen las histonas y que están asociadas en estas pelotitas tipo nucleosoma. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Las células tienen un pool de histonas como para que cuando replican inmediatamente se asocian. Si una célula se estimula a proliferar junto con la replicación, ¿qué es lo que va a suceder? En las células no hay un pool de histonas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Además de activarse la replicación, ¿qué tiene que suceder además? Tiene que activarse la expresión de los genes de histona. Y eso significa que esos genes de histona tienen que ser transcritos y tienen que ser traducidos. La replicación está sucediendo en el núcleo. La traducción está en el citoplasma. Por lo tanto, las histonas
¿qué es lo que tienen las histonas que hacen que viajen al núcleo y se vayan depositando? Por supuesto que hay proteínas que ayudan, digamos, a ese transporte, que son las proteínas también chaperonas que le llaman. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué las histonas viajan, se sintetiza el citoplasma y viajan al núcleo? ¿Por qué no se quedan en el citoplasma? No, no por atracción de carga. Pues se está haciendo la replicación en el núcleo. Se expresaron los genes histona, los mensajeros se sintetizaron en el núcleo, salen al citoplasma, se sintetizan en histona y la histona tiene que volver al núcleo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que tienen algunas proteínas que hacen que algunas viajen al núcleo, otros viajen a la mitocondria, por ejemplo? Otros se queden en el citoplasma. Ya, esa marca es péptidos de señales. Ya, entonces, la histona tiene un péptido de señal que indica su destino es el núcleo. Las proteínas que van a ir a la mitocondria tienen un péptido de señal distinto que indica que va a ir a la mitocondria. ¿Ya? Y si es una proteína que va a ser, por ejemplo, llevada a la membrana, tiene un péptido de señal para que los ribosomas se unan al retículo endoplásmico rugoso y ahí se sintetizan las proteínas. Entonces, en este caso, si hay un estímulo para que replique el material genético, pues la célula se va a proliferar, se expresan los genes histona, que eso sucede, también se activa al final de G1, comienzo de S, se activan los genes histona, se sintetizan los mensajeros, esos mensajeros van al citoplasma, se sintetizan la histona, esas histonas entonces van al núcleo. No, el péptido señal el que hace que cuando se termina de sintetizar la proteína vaya al destino. Y si la proteína, por ejemplo, ustedes le eliminan el péptido señal de tal manera que generalmente a veces está en la porción amino terminal, en otros casos está la porción C terminal, y hay unos casos que está también un poco más interno. Si se elimina ese péptido señal, por ejemplo, la proteína queda en el citoplasma. ¿Ya? Por supuesto que el mensajero, el que lleva la secuencia, se comienza a sintetizar la proteína y, por ejemplo, en el caso de las proteínas que van a ir a la membrana, al comienzo, en la parte N, donde se está sintetizando la proteína, hay una señal que ancla el ribosoma al retículo endoplásmico rugoso. Pero es por la proteína que se sintetizó por la información que lleva el mensajero, eso sí. ¿Ya? Entonces, durante la replicación se asocia inmediatamente con histonas, pero ahí hay que acordarse que esa asociación implica expresión de los genes histona, que implica transcripción, implica traducción. Esa traducción en enzima implica que esas histonas ahora tienen que también volver al núcleo. Todas las polimerasas sintetizan cadenas en dirección 5'3', añadiendo nucleótidos al extremo 3'OH. Y eso es tanto en procariontes como en eucariontes. ¿Qué significa ahora todas las polimerasas? Cuando hablamos de todas las polimerasas, ¿cuáles polimerasas están aquí referidas? Cuando yo hablo de las polimerasas. Pero más que 1, 2 y 3, ¿a qué tipo de polimerasa? ¿Esta polimerasa cuál es la función de las polimerasas? A las que se está refiriendo en esta oración. Pensando en las características de la replicación. Estas polimerasas, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están sintetizando estas polimerasas?
Son polimerasas que añaden nucleótidos, ¿no es cierto?, utilizando otra molécula como molde. Ya. Entonces, poniéndole un nombre más específico. Por ejemplo, las polimerasas que agregan desoxirribonucleótidos, que participan en la replicación, se llaman DNA polimerasas. Entonces aquí, como dice, todas las polimerasas se refieren a todas las DNA polimerasas, tanto de procarionte como eucarionte, todas sintetizan la cadena sentido 5' a 3'. ¿Y qué pasa aquí? ¿Están incluidas las RNA polimerasas? ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno habla de todas las polimerasas, ya les indiqué que corresponden a las DNA polimerasas, y ahora yo les pregunto, ¿estarán incluidas las RNA polimerasas? Sí. Entonces, cuando aquí se refiere a todas las polimerasas, son tanto las DNA polimerasas como las RNA polimerasas, todas las polimerasas hasta ahora descubiertas, todas agregan nucleótidos al extremo 3' de la cadena que se está elongando. ¿Ya? Por eso dice que se sintetiza cadena en la dirección 5' a 3'. Después dice, la DNA polimerasa que interviene en la replicación posee actividad exonucleasa 3', 5'. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que las DNA polimerasas que intervienen en la replicación tienen una actividad exonucleasa 3', 5'? Si yo, por ejemplo, aquí dibujo la que se está extendiendo, que está copiando. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿qué extremo tendría que tener yo aquí? Donde estoy apuntando. Ahí. ¿Cuál sería el extremo? Si este es el fragmento que está elongando. ¿Cuál sería ese? Ese sería el 3', ¿no es cierto? Ya, este sería el 3'. Por lo tanto, acá va a estar el 5'. En esta otra hebra, en la que sirve como templado, ¿ya? ¿Qué extremo está aquí? Aquí, ¿qué extremo está? Ahí estaría el 5', porque son antiparalelas, por lo tanto acá está el 3'. ¿Qué significa entonces que todas las polimerasas sintetizan cadena en sentido 5' a 3'? Significa que va a ir agregando, ¿no es cierto?, nucleótido aquí. Al extremo 3', se produce la unión fosfodiéster, se agrega otro nucleótido al extremo 3', y se puede producir la unión fosfodiéster. ¿Y qué significa ahora? Que las polimerasas poseen actividad 3', 5' exonucleasa. Que puede ir, agrega, pero bajo determinadas circunstancias puede quitar el nucleótido que agregaron. Es decir, aquí agregaron, pero después lo puede romper la unión fosfodiéster y puede eliminar ese nucleótido que agregó. ¿Qué ventaja tienen que las polimerasas que participan en la replicación tengan esta actividad exonucleasa? ¿Qué ventaja tiene en el caso de un error? Entonces, si no hay un apareamiento correcto, ¿ya?, en el sitio activo, se reconoce ese mal apareamiento y se activa esta actividad exonucleasa, hidroliza el nucleótido y agrega el nucleótido correcto. ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Qué pasaría si hubieran mutaciones que eliminaran esta actividad exonucleasa? ¿Qué pasaría con esas células que tuvieran esta actividad, las enzimas tuvieran esta actividad exonucleasa alterada, que no pueden corregir? Habría un mayor aumento de las mutaciones. Porque, ¿no es cierto? Porque no se va a poder reparar, se puede equivocar y esa equivocación quedaría. Y
la última frase que dice la replicación está asociada a la fase S del ciclo celular. Siempre en eucarionte hablamos que cuando las células están proliferando, están en un ciclo celular determinado, pueden estar en distintas etapas del ciclo celular, pero la replicación siempre se asocia entonces a la fase S. Perfecto. Dijimos que la replicación era semiconservativa, y eso, ¿no es cierto?, fue postulado por Watson y Crick cuando ellos presentaron su modelo. Ellos dijeron, presentaron un modelo con las evidencias de Chargaff y de Rosalind Franklin, y ellos inmediatamente postularon que la replicación era semiconservativa. Eso significaba que una hebra iba a servir como molde para sintetizar la hebra complementaria. Y eso fue demostrado posteriormente, 4 o 5 años después, por Mason y Stahl en procarionte, que fue experimento que hicieron en Escherichia coli. ¿Se acuerdan ustedes, así de forma muy resumida, en qué consistió el experimento de Mason y Stahl? No es este el que aparece aquí, ¿eh? Porque eso fue en procarionte, de hecho. Así de forma muy resumida. ¿Cuál es la base del experimento de Mason y Stahl? O Stahl. ¿Se acuerdan? Yo les recomiendo, cuando preparen esta materia, también echen una mirada a lo que vimos el año pasado en esta parte de la clase, porque ahí vimos el experimento de Mason y Stahl. Tenía que ver con isótopos. ¿Pero qué tipo de isótopos? Eran isótopos pesados. Y entonces ellos marcaban, él tenía por varias generaciones con nitrógeno 15 y después lo cambiaban a nitrógeno 14. Y ahí entonces ellos veían, separando por centrifugación en densidad, en base a la densidad, veían entonces dónde se ubicaban el DNA replicado en presencia de nitrógeno 15 y cuando cambiaban a nitrógeno 14 en una generación y en 2 generaciones. Pues bien, también los autores empezaron a ver si la replicación era semiconservativa en eucariontes. Y uno de los primeros experimentos fue el experimento de Taylor en el año 57, que más o menos coincide con la fecha de Mason y Stahl, pero ellos en procarionte y acá en eucarionte. Este experimento consistió en someter a las células de meristema de dicha faba, es decir, estas son raíces de vegetales. Esto corresponde a lo que llaman las judías, y tengo entendido que las judías son los porotos. Durante un periodo de síntesis, durante el periodo S, a la acción de la timidina, esto fue timidina tritiada. En el mesinocistal fue un isótopo pesado, nitrógeno 15. Aquí fue un isótopo radioactivo. Y posteriormente, observar el patrón de marcaje radioactivo de los cromosomas en la primera metafase mitótica después de la incorporación del isótopo. Y en la segunda fase mitótica, ya cuando se eliminaba el isótopo radioactivo y se reemplazaba por isótopo normal. Entonces, esto sería, digamos, tenían células en cultivo, aquí están puestos los cromosomas en metafase, tenían células entonces cuyos cromosomas no habían a estar marcados, le agregaban timidina tritiada, se replicaba el material genético, esta sería durante la primera mitosis, veían, y después entonces de esta primera mitosis se produce la anafase, se separan las cromatías hermanas, y ahora estos van a volver a entrar a replicar el material genético, pero ahora en timidina normal. Y esto fue el experimento. Y ellos, con este experimento, dedujeron que la replicación era semiconservativa. Ustedes, digamos, después analizan con calma y ven por qué aquí están las dos cromatías marcadas, ¿ya? Y acá solamente hay una cromatía marcada. ¿Me lo podrían responder ahora en forma rápida? ¿O después lo analizan con más calma cuando ustedes estudien esta materia? Y este resultado corresponde
a que la replicación es semiconservativa. Y esto fue, ¿no es cierto?, pues analizando por autoradiografía cromosomas que estaban en mitosis, se coloca ahí una emulsión fotográfica y donde están los isótopos radioactivos, producen marcas y por eso que aparecen estos cromosomas entonces marcados y acá aparece sí, la mitad marcada. Este sería el primer ciclo y esto sería durante el segundo ciclo. Primer ciclo en presencia de timina radioactiva y después el segundo en ausencia de timidina radioactiva, sino que timidina normal, sin radioactividad. Entonces, si ustedes hacen el ensayo y colocan acá el DNA que va a servir como molde para sintetizar la hebra complementaria, y ahí, ¿por qué están las dos cromátidas radioactivas? Después, cuando se replica cada una de ellas en ausencia, ¿por qué ahora está una radioactiva y la otra no? Si quieren, ahí pueden dibujarme en la diapo cómo estarían los cromosomas después de la primera división y después de la segunda división, para darnos cuenta por qué una está radioactiva y la otra no radioactiva después de 2 ciclos. ¿Está claro lo que estoy preguntando? Empecemos. Por ejemplo, usted me van a disculpar sí, porque yo el dibujo no soy muy buena. Mira, aquí lo voy a tratar de hacer, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Supongamos que estos sean un DNA con sus 2 hebras, no está radioactivo. Vamos a colocarlo aquí en presencia de timina tritiada. Por lo tanto, cada una de las hebras va a servir como molde para sintetizar la hebra complementaria. Pero como está con timidina radioactiva, voy a dibujarla así. Así va a tener una hebra sin radioactividad y la hebra con radioactividad. Y cuando esto se revela por autoradiografía, entonces como una hebra no está radioactiva pero la otra sí, no se diferencia cuál está no radiactiva, sino que se ve todo que está radioactivo, ¿no es cierto? Porque estas dos van a estar aquí unidas. Van a estar unidas por el centrómero, ¿ya? Aquí tenemos que imaginarnos que estas dos van a estar unidas por el centrómero. Y ahí entonces, como cada una tiene una hebra radioactiva, nos va a dar esta imagen. ¿Está claro? Pero en el segundo ciclo, una estaba sin radioactividad y la otra estaba con radioactividad. Y cuando esta ahora se va a duplicar, esta nos va a dar una cromática que va a estar sin radioactividad y esta otra nos va a dar una cromática de la cual una va a estar con radioactividad y la otra no va a estar con radioactividad. Pero sus 2 hebras de esta cromática va a estar sin radioactividad, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Pero esta otra sigue con una hebra con radioactividad y la otra no, que es la que nosotros vemos acá. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que se ve una sin radioactividad y la otra con radioactividad. ¿Les quedó claro? Mi monito no es muy perfecto, porque me cuesta dibujar aquí, pero ustedes háganlo con calma cuando estudien. Entonces, eso explica que la interpretación es correcta. Aquí están las 2 hebras, porque, o sea, las 2 cromáticas con radioactividad, en la cual en realidad una hebra está con la otra sin. Pero cuando en el segundo ciclo se hace en ausencia de radioactividad,
Entonces, claro, la que está sin va a tener sus dos hebras sin, que es esta, pero esta otra va a tener todavía una hebra con radioactividad. Y por eso da esa figura. Entonces, este experimento de Taylor confirmó los experimentos de Mendelssohn y Stahl, que tanto en procarionte como eucarionte la replicación era semiconservativa. Y además, en la misma fecha, se hizo, un par de años después pareció, un experimento muy similar, pero en vez de marcar con radioactividad, se marcó con un análogo de timidina, que es la bromodeoxyuridina. Entonces, cuando se está replicando, no hay timidina en el medio, pero hay bromodeoxyuridina. Y se agrega la bromodeoxyuridina. Entonces aquí tenemos nuestro DNA, en presencia de bromodeoxyuridina. Cuando se replica, vamos a tener una hebra sin bromodeoxyuridina y la otra hebra con bromodeoxyuridina. Cuando ahora esto se vuelve a replicar en presencia de bromodeoxyuridina, ahora en los dos ciclos está con bromodeoxyuridina, vamos a tener una de las cromáticas, sus dos hebras con bromodeoxyuridina y la otra con el 50% con bromodeoxyuridina y el otro sin, que viene de este original de acá. ¿Por qué se ven así los cromosomas? Porque cuando en este experimento los cromosomas se tiñen además con Giemsa, y que es un colorante que le da la tinción oscura al Giemsa. Y además se agrega un colorante fluorescente que es el que se asocia al bromodeoxyuridina. Entonces, las cromátidas que están constituidas por las dos cadenas de bromodeoxyuridina se tiñen de un color más claro por la fluorescencia que las cromátidas que tienen una hélice original y otra con bromodeoxyuridina que se tiñen de color oscuro. Entonces, aquí vemos que al final del experimento, igual vamos a tener cromátidas que van a ser más oscuras porque tienen nada más que no tienen bromodeoxyuridina, y cromátidas que van a ser más claras porque tienen bromodeoxyuridina y la fluorescencia le da un color más claro. ¿Ya? Y esto entonces nuevamente confirmó que la replicación es semiconservativa. Pero en esta figura les llama algo la atención. A ver si se nota. Sí, sí se nota. Hay, por ejemplo, aquí, ¿les llama la atención este cromosoma? Acá también tenemos otro. ¿Estos dos cromosomas les llaman la atención? Exactamente. Ahí, ¿no es cierto? Hubo un crossing over, hubo un intercambio de cromatía hermana. Por eso es que aquí aparece un pedacito más claro y acá aparece, en esta otra clara, aparece un pedacito más oscuro. Entonces aquí se mostró, además, que hubo intercambio. ¿Ya? Ya. La otra propiedad de la replicación es que es bidireccional. Eso significa que sea, ¿qué significa que sea bidireccional? En vez de dar yo la explicación a ustedes. ¿Qué significa que sea la replicación? También una de las características es que sea bidireccional. Que si hay un punto de origen, ¿no es cierto?, va a avanzar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Porque antes de los experimentos se pensaba que podía comenzar en un lugar y avanzar en un solo sentido. Entonces, en las primeras imágenes que se vieron en cromosomas que estaban replicando fueron imágenes obtenidas en microscopio electrónico estudiando a Escherichia coli. Y esto fue resultado de un experimento de Kearns en el año 63, fíjense. Poco después que ya se había demostrado que era semiconservativa. Entonces, él tenía bacterias que las cultivó en presencia de timidina, nuevamente aquí radioactividad, y analizó después estos intermediarios por fluorografía. Y se encontró, por ejemplo, con imágenes que se veía así, ¿ya? Como no, acá, que indicaban que aquí se estaría replicando material genético y
Él interpretó en ese momento, en el paper que publicó, interpretó esta figura en forma equivocada. ¿Por qué? Porque él pensó, por ejemplo, que había un origen de replicación, pero que ese origen de replicación ahora se coloca aquí, pero él pensó en ese momento, lo interpretó como que estaba aquí el origen y que avanzaba la replicación, digamos, hacia un sentido. Entonces, cuando él interpretó esto en su paper, puso que la replicación era unidireccional, porque malinterpretó su imagen. Entonces, a veces cuando uno solamente ve imágenes, tiene que tener mucho cuidado porque puede malinterpretarlo. Pero posteriormente él se dio cuenta del error porque después obtuvo otras imágenes ya y él después de un par de años corrigió y los investigadores también dijeron que la replicación era bidireccional con otros experimentos además. Pero estas imágenes ahora, posteriormente, cuando aparecieron las enzimas restricción por los años 70, ¿ya? Se hizo este mismo experimento, pero antes de hacer la microscopía, se cortaron con enzima restricción. Es decir, había un sitio que reconocía una determinada enzima restricción, cortaba la DNA y después vieron las imágenes. Y ahí obtuvieron este tipo de imágenes, ¿ya? Y eso solamente se explicaría si la replicación fuera bidireccional. Por ejemplo, si en este punto está el origen, en E. coli dijimos cuántos orígenes hay en Escherichia coli. 1. Entonces, si comienza la replicación este origen y nosotros en distintos momentos del experimento cortamos con la enzima de restricción, si la replicación fuera bidireccional, esta distancia tendría que avanzar hacia la izquierda y hacia la derecha y va a llegar un momento en que vamos a encontrar solamente con, va a llegar al tope del corte con la enzima de restricción, ¿no es cierto? Entonces se va a ver que la burbuja va a ir creciendo, pero en ambos lados, porque si fuera unidireccional, ¿qué es lo que pasaría? Crecería, por ejemplo, si fuera nada más que hacia la izquierda, crecería hacia acá, pero no crecería de ese punto hacia la derecha. Y si fuera nada más hacia la derecha, quedaría siempre esta distancia constante. ¿Se fijan? Y aquí no. Iba disminuyendo en ambos sentidos. Entonces, esto, el experimento que fue hecho por los años 70, 72, 73, no me acuerdo mucho, pero fue después que se encontró, se dio la importancia de la enzima restricción que reconoce secuencias determinadas, se obtuvo estas imágenes. Entonces, estas imágenes ahora confirman que la replicación es bidireccional. Y además se hicieron experimentos en que se lograron obtener marcajes de orígenes de replicación que tenían distintas intensidades. Si ustedes ven esta gráfica, usted inmediatamente me podría deducir este es un experimento en procarionte o en eucarionte. ¿Por qué es en eucarionte? Totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? Que es lo que inmediatamente ustedes le dicen que es en eucarionte. Porque hay dos horquillas de replicación. O sea, perdón, hay dos orígenes de replicación, ¿ya? Entonces, justamente como hay dos orígenes de replicación, se tuvo la suerte de tener estas imágenes. Y además, fíjense que aquí tenemos, este sería el centro, porque se agregó en un determinado momento, ¿no es cierto? Aquí todavía no se incorporó el nucleótido radioactivo, pero después, cuando se incorporó, si ustedes ven, aquí está más intenso y aquí empieza como a disminuir. Y eso se interpretó entonces en que avanza en ambos sentidos y la replicación también es bidireccional. Entonces, esos son los experimentos que avalan ya que la replicación es semiconservativa y que la replicación es bidireccional. Entonces, ahí se comenzó a preguntar, bueno, en procarionte se encontró que había un origen que era una secuencia determinada. ¿Qué es lo que pasaría ahora en eucarionte? Y aquí se empezó a analizar con levadura. En levaduras en que hay varios orígenes de replicación, ¿esos orígenes serían también una secuencia dependiente?
Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos tomaron el genoma de levadura, una levadura especial, ¿ya? O sea, hay varias levaduras, está la Saccharomyces cerevisiae, está la Pompe, etcétera. Ya tomaron una de esas levaduras y fragmentaron el genoma y fragmentos de ese genoma que había sido cortado con esa restricción se lo agregaron a plasmidios. Pero estos plasmidios eran plasmidios que habían sido modificados para que no habían perdido la posibilidad de replicar. Por lo tanto, si en estos fragmentos había una secuencia que indicara y le diera la propiedad a estos plasmidios de poder replicar, ellos podían eso visualizarlo porque esas células ahora iban a sobrevivir porque además había una marca de selección que era una resistencia a antibióticos. Entonces, esas bacterias que tuvieran decidido que pudieran replicar, a su vez iban a ser resistentes al antibiótico. Entonces, esta es la base. El genoma del organismo de interés es fragmentado y insertado al azar en plasmidio con un marcador de selección que confiere resistencia en un medio selectivo. Una resistencia, por ejemplo, a un antibiótico. Los plasmidios se transfectan y las células transfectan significa se introducen en el interior de la, en este caso de la bacteria, ¿ya? Y se hace crecer en este medio selectivo. Únicamente sobrevivirán las células que contengan un plasmidio con la capacidad de replicarse, es decir, aquellas que contengan el plasmidio con la secuencia. En este caso, esa secuencia se le llamó secuencia ARS, que viene ARS de secuencias que replican en forma autónoma. ¿Ya? Por lo tanto, se concluyó que en esta levadura los orígenes de replicación corresponderían a secuencia. Pero, cuando se trató después de ver si en eucariotos superiores también los orígenes correspondían a secuencia, no corresponden a secuencia. Los orígenes de replicación en eucariontes corresponden más a estructuras de cromatina, ¿ya? Que son donde a los cuales se unen ciertas proteínas y al unirse esas proteínas le dan la propiedad de ser orígenes de replicación. Eso no significa ahora que todos los orígenes de replicación que podía tener en eucarionte, que son varios, y en el celular embrionario muchísimos más, que todos se vayan a activar al mismo tiempo, ¿ya? Sino que lo que se ha visto, que en general las regiones que expresan genes replican primero que las regiones que no expresan genes. Y además, entonces, en eucariontes, estos orígenes no serían secuencias, sino que serían más bien está relacionado con estructuras de cromatina. ¿Ya? Pero sí en levadura, estas secuencias ARS posteriormente se vieron y tienen ciertas propiedades, ya que tienen una sección conservada y tiene otra sección que es la que permite que se abra la horquilla para iniciar la replicación. O sea, ya se abre el origen para iniciar la replicación. Y esta entonces es la estructura correspondiente a las secuencias ARS en la levadura cerevisiae, ¿ya? En que se secuenció esta región ARS y se vio que había una región conservada y habían después tres regiones y estas tres regiones son las que tienen la propiedad ya de unirse a otra proteína para que se activen estos orígenes de replicación. Estas proteínas que interaccionan con esta región son las que se llaman las proteínas ORC, que serían proteínas que reconocen estos orígenes de replicación. También en eucarionte hablamos de las proteínas ORC, pero ahí no correspondería su unión a secuencias determinadas, sino que a unirse a ciertas regiones y ahí le va a dar la potencialidad que eso se transforme en un origen de replicación. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? Ya. Estas son las secuencias ARS, pero de levadura, ¿ya? Entonces, esto es nuevamente ahora en varios orígenes de replicación, que en el caso de la levadura cerevisiae correspondería a una secuencia determinada, en el caso de eucariotos superiores no corresponden a secuencias determinadas. Y estos orígenes se pueden activar en forma asincrónica, unos primero, otros después, y cada origen va a dar, va a formar dos horquillas que en algún momento entonces se van a juntar y vamos a tener entonces ya todo este pedazo, por ejemplo, replicado. Y aquí entonces, por ejemplo, se marca, dan los orígenes G1S. En S es cuando se activa. En G1, ¿qué es lo que se forma? Se forman los complejos pre-replicativos. Estos serían los complejos pre-replicativos a los cuales se unen ciertas proteínas para formar estos complejos. Y estos complejos ahora pre-replicativos, para que la célula entre a fase S, tienen que activarse. ¿Ya? Entonces, también se habla que se tiene que licenciar. Entonces, en un momento de G1, al final de G1, se produce la licencia de algunos orígenes de replicación para que se active comenzando la fase S. Si no se licencia, queda como complejo prereplicativo. Y en ese paso de formar el complejo prereplicativo, licenciarse para comenzar la replicación, es dependiente de la actividad CDK-ciclina. Entonces, la activación del complejo prereplicativo está asociada a la actividad CDK-ciclina. ¿Cuál es la importancia de la CDK-ciclina? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué son las CDK-ciclinas? ¿Cuál es el rol de la CDK-ciclina? En forma general, porque hay varias. ¿Se acuerdan? ¿Solamente regula la replicación, la CDK-ciclina? Camilo, cuando tú me respondes eso, solamente estas serían enzimas que solamente regulan la replicación. ¿Cuál es la enzima ahí? ¿Es la ciclina o es la CDK? La CDK es la ciclina, porque la CDK significa, ¿no es cierto?, proteinquinasa dependiente de ciclina. ¿Ya? Y la ciclina, por lo tanto, ¿qué rol cumple la ciclina? Es un rol regulatorio, porque cuando interacciona con la CDK entonces tiene como complejo, puede fosforilar proteínas. CDK son quinasas entonces, que se activan cuando tienen unido la ciclina. Y quinasa significa agregar grupos fosfato a proteínas. Pero no solamente regulan la fase S, sino que regulan durante todo el ciclo celular, regulan también el paso de G1, el paso a S y también el paso a mitosis. Y eso depende de quién, depende de esta proteína regulatoria de las ciclinas. Hay ciclinas que se sintetizan en G1, hay otras ciclinas que se sintetizan al final de G1, hay otras que se sintetizan durante la fase S, otro al final de G2, otros durante la G2M, mitosis, ¿ya? Las CDK son proteínas más estables, pero las ciclinas son proteínas que se sintetizan y desaparecen en distintas etapas del ciclo celular. Entonces, para que se forme el complejo prereplicativo y para que se active el complejo prereplicativo, eso depende de la actividad CDK-ciclina.
Entonces aquí se resume que los orígenes metazoos no requieren una secuencia específica, no como en levaduras cervicae o en procarionte. Estos complejos prereplicativos se forman por la actividad del complejo de la quinasa CK-ciclina, en que participa la ciclina A y la ciclina E, y la activación ahora de estos complejos también es dependiente de la actividad CK-ciclina. Entonces aquí tenemos que tempranamente en G1 estas proteínas ORG se unen al cromosoma, y con eso está ya marcando un posible punto de origen. Y después se van agregando otras proteínas ya para formar estos complejos prereplicativos que se activan entonces por fosforilación de otras proteínas por la CK-ciclina, y comenzamos la fase S. Y aquí entonces, por lo tanto, cuando la actividad de la CK-ciclina es baja, no se produce la activación, sino que se permite que se forme principalmente los complejos prereplicativos que se activan cuando la actividad CK-ciclina es alta. Y así entonces tenemos que en G1, principalmente al comienzo de G1, ya se forman estos complejos prereplicativos, se activan al final de G1 para que la célula entre a la fase S. Durante G2 nuevamente están inactivados. Y aquí entonces tenemos, digamos, una horquilla de replicación en eucarionte. Si nosotros analizamos una horquilla de replicación de eucarionte y la comparamos con una de procarionte, son prácticamente muy similares. Los nombres de la proteína son algunas diferentes, pero hay otras que mantienen, digamos, el nombre. ¿Cuál es la gran diferencia en la horquilla de replicación entre procarionte y eucarionte? Es que en ambas los fragmentos Kazaki son intermediarios obligados de la replicación. Pero la diferencia es que en procariontes los fragmentos de Okazaki son más largos, pueden ser hasta 2000 nucleótidos de largo. En eucariontes los fragmentos de Okazaki son más pequeños, que oscilan alrededor de 200 nucleótidos de largo, son más cortos. ¿Y por qué ahora los fragmentos Okazaki son intermediarios obligados en la replicación? Si no se formaran los fragmentos de Okazaki, ¿se podría replicar el material genético? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría haber replicación? Porque tú me pones sería menos eficiente. ¿Sería menos eficiente? ¿No habría? Ahí hay una diferencia. Menos eficiente significa que podría replicar, pero podría ser mucho más lento, etc. ¿Ya? O ¿por qué los fragmentos Kazaki son intermediarios obligatorios? Y eso tiene que ver con una propiedad de las DNA polimerasas. ¿Qué pasa con las DNA polimerasas? Que en eucarionte y en procarionte necesitamos que en la replicación también se formen estos intermediarios que son los fragmentos de Okazaki.
¿Por qué? Y ahí hay una gran diferencia entre las DNA polimerasa y las RNA polimerasa. Por eso es que nosotros necesitamos la síntesis de estos partidores RNA. Acá, acá. ¿Qué es lo que no pueden hacer las DNA polimerasa? ¿Se acuerdan? No. Las DNA polimerasa no pueden iniciar cadena. No pueden formar la primera unión fosfodiéster. Todas las DNA polimerasas solamente pueden elongar cadena. ¿Ya? Entonces, si no pueden iniciar cadena las DNA polimerasa, puede estar el molde, pero si no hay un extremo 3'OH, si no hay una proteína, no hay un extremo 3'OH, las DNA polimerasas no pueden elongar, porque no pueden iniciar. Tiene que haber un partidor, que también le llaman cebador, que dé ese 3'OH para que pueda elongar la DNA polimerasa. Diego pregunta qué proteína sintetiza el partidor. O sea, ¿qué proteína ahora puede unir la primera unión fosfodiéster? Ya dijimos que las DNA polimerasas no. ¿Qué otra proteína podría participar para producir la primera unión fosfodiéster? Si no son las DNA polimerasas. La primasa. ¿Y la primasa? ¿Qué tipo de proteína es la primasa? Se le llama primasa porque participa en la replicación, ya sintetiza el partidor. Pero la primasa se clasifica como qué tipo de proteína. ¿Qué es lo que une la primasa? Esto que está aquí dibujado en verdecito, ¿a qué corresponde comparado con esto que está aquí dibujado en rojo? A ARN. Por lo tanto, las RNA polimerasas sí pueden iniciar cadena. Las DNA polimerasas no pueden iniciar cadena. Por lo tanto, los fragmentos de Okazaki son intermediarios obligados en la replicación. Porque la primera unión fosfodiéster para sintetizar un pedacito para que pueda la DNA polimerasa elongar, eso corresponde a ribonucleótidos que fueron agregados por la RNA polimerasa, que recibe el nombre de primasa porque sintetiza estos partidores pequeñitos. Pero la primasa es un tipo de RNA polimerasa. ¿Les quedó más claro? Entonces, tanto en procariontes como en eucariontes, esta hebra que se puede sintetizar de forma continua, porque aquí tenemos nosotros el 3'OH y puede la DNA polimerasa seguir agregando, esa es la hebra continua. Pero esta otra hebra, como va a ser antiparalela a esta otra, y aquí tenemos nosotros en el extremo 5', entonces aquí se va a unir la primasa, que es un tipo de RNA polimerasa, y sintetiza este partidor pequeño, que puede ser 10, 12 nucleótidos, y aquí le va a dar el extremo 3'OH para que la línea polimerasa pueda elongar. Y esta otra hebra, entonces, es la hebra discontinua, que la diferencia con los procariontes es que en los procariontes esta hebra puede ser de hasta 2000 nucleótidos, estos fragmentos de Okazaki, mientras que en eucarionte estos fragmentos de Okazaki son alrededor de 200 nucleótidos largos. 150 a 200 nucleótidos largos. ¿Está claro?
¿Alguna duda? Ya. Entonces, si nosotros comparamos, como yo le decía, procarionte con eucarionte, en los dos va a existir los fragmentos Kazaki, en los dos van a participar topoisomerasas, en los dos van a participar helicasas, en los dos van a participar estas primasas, que son los que sintetizan, en los dos tienen que participar las DNA ligasa, que tienen que unir después cuando son procesados estos fragmentos Kazaki, cuando se eliminan estos partidores, tienen que restablecerse la unión fosfodiéster, los dos, en los dos hay que eliminar los RNA, y ahí hay sí una pequeña diferencia, porque en eucarionte es esta nucleasa la que elimina el partidor. En procarionte es una de las DNA polimerasas, que es la DNA pol 1, que tiene la actividad 5', 3' nucleasa y que elimina el partidor. Entonces la diferencia que hay entre procarionte y eucarionte es que en eucarionte es eliminar el partidor en 1, que es una nucleasa que elimina el RNA, entonces el que está en estos fragmentos Kazaki, y el procarionte es una de las DNA polimerasas, que es la DNA pol 1, que elimina el partidor por una actividad exonucleasa que tiene ellos 5', 3', ¿ya? Que tiene esa nucleasa. Tanto en procarionte como eucarionte están estas proteínas que se unen a estas hebras monocatenarias para estabilizarlas y no se vuelvan a unir. Y las enzimas reciben nombres diferentes. En procarionte tenemos la DNA polimerasa 3, que elonga el partidor, y después reemplazado por la DNA pol 1. En eucarionte tenemos nosotros la DNA pol alfa, que una de sus subunidades es la que sintetiza el partidor. Entonces, una subunidad de la DNA polimerasa alfa es la que sintetiza el partidor, que tiene esta actividad de primasa. Y después las enzimas que elongan, da la polimerasa delta, ¿ya? No se nombran, 1, 2 y 3 se nombran para procarionte, aquí se nombran alfa, beta, gamma, delta, de las cuales algunas, la gamma, por ejemplo, participa en la replicación del DNA mitocondrial, ¿ya? Y hay muchas otras enzimas que participan en la reparación, pero las que participan en la replicación tenemos la DNA pol alfa, la DNA pol delta y epsilon. Esas son las que participan en eucarionte. Y hay muchas otras DNA polimerasas que participan en reparación. Ya, después tenemos aquí también en eucarionte esta proteína que se le llama PSNA, que es una proteína que interacciona, ¿ya? Y permite entonces que estos complejos permanezcan unidos. Y eso es como que le da un aspecto de, podríamos decir, como un, ¿cómo se llaman estos? Como un picarón, ¿ya? Que tiene como un lugar en el centro, que es por donde pasa entonces esta hebra de DNA. Y entonces eso logra estabilizar todas estas proteínas que también pueden recibir el nombre de replisoma. Todas estas proteínas que están participando en la replicación. También se habla como el complejo del replisoma. Y también ustedes pueden encontrar el primosoma, que el primosoma se refiere a la primasa que trabaja muy en conjunto con la helicasa. Entonces aquí se compara, digamos, más que se comparan, participan en este proceso de replicación muchas proteínas con actividad enzimática. Así tenemos entonces en procarionte la DNA pol 1, yo les decía, que en este caso el procarionte es la que elimina el cebador por esta actividad 5', 3' exonucleasa que tiene, ¿ya? Y reemplaza entonces lo que va eliminando, lo va reemplazando por desoxirribonucleótido. En procarionte también existe la DNA polimerasa 2, pero participa más en reparación. La DNA polimerasa 3 es la enzima principal, que es la que elonga el partidor en procariontes. Y cuando ya este fragmento ha crecido bastante, se reemplaza
reemplaza por la DNA por 1 para entonces el partidor del fragmento que está más adelante. En eucariontes tenemos entonces, se denominan como alfa, beta, gamma, etcétera. Tenemos la DNA polimerasa alfa, que es la que va a sintetizar una de sus subunidades, sintetiza el partidor y comienza a sintetizar el fragmento de Okazaki, pero posteriormente es reemplazado por las otras DNA polimerasa. Entre ellas tenemos la beta y la delta, que son proteínas que participan en la replicación. La delta es la que va a participar principalmente en la hebra continua, y esto que realiza lectura a prueba significa que tiene la actividad 3'5' exonucleasa, que puede reparar errores. Todas las enzimas polimerasas que participan en la replicación tienen esa actividad de corregir. Y tenemos la beta, que participa también en la replicación, pero en algunos casos dice que está más asociada a la hebra discontinua. Tenemos las helicasas, que son las que van rompiendo los puentes de hidrógeno para que se vaya separando el DNA y se vaya avanzando la horquilla. Tenemos las primasas, que son, ¿no es cierto?, en realidad actividades de RNA polimerasa, que son las que pueden ellos iniciar cadena, porque pueden formar desde la primera unión fosfodiéster y sintetiza el partidor, que son de pocos nucleótidos, 10-12 nucleótidos. Y ahí entonces se reemplaza por la DNA polimerasa. Tenemos estas proteínas, que son las que se unen a hebras monocatenarias, que se llaman de Single Strand Binding Protein, viene esta SSB, ya para entonces mantener las hebras separadas. Y tenemos participación de topoisomerasas, que cuando se enrollan mucho el DNA, producen corte y vuelven a unir los fragmentos. Por lo tanto, se dice que ellas corrigen el superenrollamiento a medida que va avanzando la replicación. Y aquí hay un recordatorio, podríamos decir, entre las diferencias de la replicación en procarionte y eucarionte. En procarionte no es necesario el desempaquetamiento tan complejo antes de la replicación. ¿Por qué? Porque tiene un DNA desnudo, ¿ya? Entonces es mucho más fácil que interaccionen proteínas con los orígenes de replicación para iniciar la replicación en forma bidireccional. Y ahí es una secuencia específica. En eucarionte, entonces, tenemos que interaccionar una serie de proteínas para estos orígenes de replicación potenciales, y además, una vez que se activa, ¿no es cierto?, se tiene que producir en que los nucleosomas se tienen que ir separando y volviendo a formar tanto con las histonas que ya están sintetizadas y además con las histonas nuevas que están siendo sintetizadas y que viajan del citoplasma al núcleo. En general, las histonas son proteínas bastante estables. En procariontes se han encontrado 3 distintas DNA polimerasas, la 1, la 2 y la 3. En eucariontes se han identificado más de 20 DNA polimerasas, pero la mayoría participan en reparación del DNA. En replicación, principalmente, aquí aparece, al principio se refiere a alfa, beta, delta, epsilon, ¿ya? Gamma tiene que ver con la replicación del DNA mitocondrial. En procarionte hay un solo inicio de replicación y corresponde a una secuencia determinada. De ahí entonces se forman 2 horquillas que avanzan en forma direccional. En eucarionte existen numerosos puntos de origen de replicación, por lo tanto son muchas, y que algunos de ellos se activan en forma asincrónica en distintos momentos durante la fase S y también avanzan en forma bidireccional. En procarionte los fragmentos de Okazaki son mucho más grandes, hasta 2000 nucleótidos. En eucarionte los fragmentos son más chiquitos, hasta 200 nucleótidos. Y por ser el DNA circular en procarionte no tenemos ningún problema, sino que el origen avanza en forma bidireccional hasta que se encuentra en el otro extremo y se replica todo el material genético. Mientras que en el eucarionte, por ser el DNA lineal,
y por no haber enzimas que sinteticen 5' 3' a la forma de DNA, entonces los RNA que están en los extremos van a desaparecer y se iría acortando los extremos cada vez que se está replicando el material genético. Pero eso se soluciona con los telómeros, que son secuencias repetidas que están en los extremos, y que en las células somáticas entonces se van acortando a medida que se va replicando. ¿Por qué? Porque la telomerasa está inactiva en las células somáticas. Y cuando esos telómeros llegan a un tamaño crítico, P53 activa la apoptosis. Y aquí tenemos entonces este problema de los nucleosomas, que se tiene que producir un desamblaje y después nuevamente un ensamblaje. Entonces, a medida que el DNA se desenrolla, los nucleosomas deben desensamblarse, significa separarse, ya salir de ahí del lugar para que pueda ser replicado esa región. Las histonas y las proteínas asociadas a la cromatita deben duplicarse mediante nueva síntesis proteína. Se activan los genes de histonas desde el comienzo de la fase S, se activan los genes de histonas, y eso se demostró por experimentos que se hicieron por los años 80, podríamos decir más o menos, en que se vio si se encontraban transcritos de histona en G1, no se encontraron transcritos de histona en G1, sino que aumentaban en forma muy alta al comienzo de la fase S, y se lograba detectar la síntesis histona solamente en la fase S. Y este DNA entonces que está siendo replicado, inmediatamente está siendo asociado, ya que se han obtenido horquillas y origen de replicación en que ya los nucleosomas están ensamblados. Entonces es prácticamente en forma paralela. Y hay proteínas que entonces ayudan tanto a llevar, en base a estos péptidos de señales, llevar las histonas desde el citoplasma al núcleo, y además a depositar las histonas en el lugar en que está siendo replicado el DNA. Entonces, estas proteínas chaperonas son diferentes para H2A, H2B y para H3 y H4. Y aquí entonces es que hay experimentos que han demostrado que estas histonas se están depositando en forma simultánea con la replicación. Y a medida que se están depositando, hay una etapa en que se dice que hay un pequeño maduración de estos nucleosomas, ¿ya? Porque primero interaccionan los tetrámeros H3, H4 y después los dímeros H2A, H2B. Y eso es lo que se muestra aquí. Los tetrámeros H3, H4 se asocian primero y después los dímeros H2A, H2B. Y aquí entonces vemos estas proteínas chaperonas, que una de ellas es la CAF1 y otra es la NAP1. CAF tiene que ver con la deposición de los H3, H4, de los tetrámeros, y NAP1 con la unión de H2A, H2B como dímeros. Aquí hay otra diferencia en que está relacionado, por ejemplo, con el tipo de la DNA polimerasa, con los orígenes de replicación, con la participación de la telomerasa, ya con los tamaños de los fragmentos y la participación de las histonas. ¿Alguna pregunta con respecto a replicación? Porque ahora vamos a entrar al otro proceso, que es la transcripción, para después continuar con la traducción y después con la regulación de la expresión génica. ¿Hay alguna pregunta en esta parte de la materia de replicación? Recordando lo de procarionte y viendo principalmente lo de eucarionte. ¿Alguna pregunta?
¿cómo definen ustedes, porque me imagino que está todo claro, cómo definen ustedes lo que es la transcripción? ¿A qué te refieres, Camilo, cuando me respondes es como escribir lo mismo pero en un lugar distinto? Yo lo puedo interpretar de muchas maneras. ¿A qué te refieres con un lugar distinto y a qué te refieres escribir lo mismo? Entonces no es escribir lo mismo, porque escribir lo mismo significa paso de DNA a DNA. Y en un lugar distinto, ¿por qué en un lugar distinto? Ya, Tonieta, el mismo significado. ¿Tú crees que la replicación y la transcripción tienen el mismo significado? ¿Cuál es el significado de la replicación y cuál es el significado de la transcripción? Yo creo que a lo mejor lo tienes claro, pero lo que me estás colocando eh, da como para dudar lo que tú estás queriendo decir. Quiero que me aclares primero, o el resto de los compañeros, a qué, porque dice en un lugar distinto. ¿A qué se refiere? ¿Qué local decir en un lugar distinto? Camilo, acláralo tú. Porque ¿Aló, profesora? sí, te escucho. Sí, es que más que nada era como una metáfora que me habían enseñado en que la transcripción era como escribir lo mismo pero en un idioma igual, que serían como los nucleótidos, como pasar ADN a la ARN, y la Ya. traducción era como cambiar de idioma, pasar de nucleótidos a aminoácidos. Sí, en Así eso, que, si tú me lo aclaras, sí está correcto. Pero quiero ver qué quiere, pero no significa lo mismo. El significado es bueno, diferente. Si comparamos, yo te dije replicación con transcripción. Esa parte que tú me dijiste ahora recién es correcto, porque estamos pasando en la transcripción de nucleótido a nucleótido, pero en la traducción estamos pasando de nucleótido a aminoácido. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos un código, estamos de acuerdo. Pero lo que tú me colocaste, no logro entender por qué pues, escribir lo mismo, pero en un lugar distinto. Yo creo que ahí tú estás comparando transcripción con traducción. A lo mejor, en lugar distinto, a lo mejor te refieres a transcripción con traducción, pero yo la pregunta mía fue, ahí estoy de acuerdo, porque la pregunta mía fue el significado de la replicación y el significado de la transcripción. No me fui más adelante a la traducción, entonces tú te fuiste más adelante, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Pero ahora, eh, la replicación, no nos olvidemos, el significado es mantener la información genética cuando la célula se va a dividir. Mientras que la transcripción, el significado es expresar la información que está en nuestro genoma. Y en lugar distinto, si pensamos en eucarionte, los dos suceden en núcleo. Y si pensamos en procarionte, como no está una membrana nuclear, está ahí nuestro cromosoma también, sucede, se puede replicar, pero el objetivo es que cuando la bacteria se divida tenga esa información genética, si no la bacteria si se divide y no tiene DNA, no. ¿Ya? Y la transcripción también sucede ahí mismo.
Entonces ahí yo creo que tú extrapolaste porque avanzaste más y pensaste en la expresión génica total como transcripción y traducción. Ya, entonces, como ustedes me colocaron ahí, es pasar la información de DNA a RNA. Y a diferencia de la replicación, sucede en todo momento en las células. Siempre hay genes que se están expresando y, o sea, siempre va a haber transcripción. Que sean diferentes genes, ese es otro cuento. Por lo tanto, en la transcripción significa pasar la información de DNA a RNA. Y como decía Camilo, estamos pasando información que está a la forma de nucleótido, la estamos pasando también a nucleótido. Y estos, en la transcripción se pueden sintetizar distintos RNA. Tenemos, por ejemplo, RNA mensajero, que sí, este RNA mensajero lleva la información para que esta secuencia, ahora que está en nucleótido, pase en aminoácidos y sintetice una proteína determinada. Pero también tenemos que en la transcripción se pueden expresar genes de RNA ribosomales, que se van a dar como producto RNA ribosomales que van a formar parte de la estructura de los ribosomas, y también se van a sintetizar RNA de transferencia, cuya función es unir los aminoácidos para entonces, por interacción codón-anticodón, colocar los aminoácidos en el lugar determinado para dar una proteína determinada. Pero aquí este gráfico está incompleto. Habría que agregarle también aquí, completarlo. ¿Y con qué aquí esta flechita? ¿Con qué la tenemos que completar aquí? ¿Qué tenemos que colocar aquí nosotros? Porque está incompleto. Esto está más relacionado, ¿no es cierto?, con traducción. Dar finalmente proteína, porque ahí necesitamos que se expresen los RNA ribosomales, para los RNA ribosomales, que se expresen los genes para los RNA de transferencia. Pero transcripción no solamente es eso. Hay otros tipos de RNA que se pueden sintetizar por transcripción. ¿Qué opinan? ¿Cómo completarían ustedes? Complétenme aquí. Agreguen aquí. Para ahora responder la pregunta, transcripción, entonces consiste en la síntesis de RNA, ¿estamos de acuerdo? Como RNA de transferencia, RNA mensajero, RNA ribosomales. ¿Hay otros RNA que se puedan sintetizar de la información que tiene el DNA? Tenemos los microRNA, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí. También están los microRNA. No, lo van a confundir ustedes con M, perdón. Voy a colocarle los U, ya. Los microRNA. ¿Y cuáles otros RNA más también hay? Los LNA que se coloca L, N, C, que son RNA no codificantes largos. O sea, aquí faltan los RNA no codificantes cortos, los micro, y los RNA no codificantes largos. ¿Por qué no codificantes? Porque no están codificando para proteínas. ¿Ya? Generalmente cuando habla de RNA codificante se está refiriendo principalmente a los mensajeros, porque ellos codifican por proteínas. Pero aquí tenemos otros RNA que no participan directamente en la síntesis de proteína, pero sí están cumpliendo un muy importante en regulación de distintos procesos. Estos microRNA incluso se ha visto que entre ellos también hay asociación de microRNA con RNA, estos no codificantes largos, para procesos como por ejemplo durante la biogénesis, para activar genes en la formación de heterocromatina. También en los procesamientos de los mensajeros se ha visto, de los transcritos primarios, se ha visto que participan algunos de estos microRNA, también participan en algunas enfermedades. Cuando fallan,
estos síntesis de estos microRNA o estos RNA no codificantes largos son causantes de algunas enfermedades. Y entre ellos, por ejemplo, algunos cánceres también, ¿ya? Entonces, cuando en los libros aparece o alguien habla por transcripción, habla principalmente de la síntesis de ellos, también hay que agregar la síntesis de los otros microRNA. Incluso hay otros RNA también pequeños que participan que no son microRNA y son estos largos que participan, por ejemplo, en los complejos que tienen que ver con la eliminación de los intrones, ¿ya? También participan otro tipo de RNA pequeño. Por lo tanto, cuando uno habla de transcripción, generalmente uno piensa transcripción para sintetizar proteínas. No, también transcripción es para sintetizar estos otros RNA que están cumpliendo un rol esencial. Vamos a llegar hasta aquí, porque quedan 3 minutos para las 12. Yo sé que ahora ustedes están un poco estresados, para que almuercen en forma tranquila, tomen un poco, se oxigenen un poco, ¿ya? Y con una glicemia buena, vayan a enfrentar las pruebas que tienen ahora en la tarde. Así que vamos a quedar aquí, entonces, y la transcripción y la traducción la vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta?